Hola, encantado que estés de nuevo allí. Te doy la bienvenida a la plataforma Life Thinking para continuar con la parte 2 del curso Introducción al Internet de las Cosas. Soy José Mendoza. En esta ocasión veremos una pequeña reseña de las arquitecturas IoT como parte final de la introducción al hardware IoT. Pero empieza con una pequeña interrogante. ¿Qué diferencia habrá entre un dispositivo automatizado como un interruptor de luz que se activa por movimiento y un dispositivo que realiza el mismo trabajo pero conectado a la IoT? Simplemente una palabra: datos. Por ejemplo, si el sensor detecta movimiento y el actuador enciende una luz, entonces estas acciones son capturadas como datos y dentro de la IoT es necesario enviarlo a la nube o a un centro de datos para su registro y análisis. Pero para transmitir estos datos se necesita conectividad de los elementos involucrados y para llevar a cabo eficientemente esta conectividad debe existir una infraestructura y como toda buena infraestructura debería estar basado en una arquitectura. Claro está que esta arquitectura debería tener la capacidad de indicar a los datos dónde ir, qué acciones tomar para llegar al lugar adecuado y qué formato debería tener. Y sabemos que el término arquitecto se usa en muchas disciplinas técnicas. Por ejemplo, dentro de la informática, la ingeniería de software, es posible encontrar arquitecto de software, arquitecto de la nube, arquitecto de la ciencia de datos, entre otros. Y para entrar en contexto voy a dar dos definiciones generales de arquitectura, relacionadas con nuestro tema, por supuesto. Una es de las redes y una de la IoT, donde la arquitectura de redes se define como un modelo basado en la conceptualización y visualización de cómo debe diseñarse y funcionar las redes informáticas en relación con su propósito y medios tecnológicos disponibles. Y por su lado, la arquitectura IoT, que se define como un proceso de varias etapas, donde los datos fluyen desde los dispositivos finales a través de una red y finalmente a un centro de datos o a la nube para su almacenamiento, procesamiento y análisis. Lo que hay que tener claro dentro de la arquitectura IoT es que no existe una arquitectura universalmente adoptada. Y por cierto, diferentes propuestas han surgido durante su desarrollo, entre las que podemos encontrar las arquitecturas de niveles o capas, la arquitectura de la nube, de la niebla o de los bordes, entre muchas más. A continuación, explicaré brevemente tres arquitecturas IoT, que son la arquitectura de 3 niveles, la de 5 niveles y la arquitectura de 4 etapas. Por cierto, hay cierta diferencia entre las etapas y los niveles. Entonces, inicio supuestamente con la más simple de todas las arquitecturas y una de las principales a ser utilizadas, que es la arquitectura de 3 niveles. Esta se caracteriza por su enfoque técnico y centralizado y tiene los siguientes niveles: nivel de percepción, nivel de red y nivel de aplicación. En el primer nivel, que es el nivel de percepción, y como su mismo nombre lo indica, es donde se percibe, se siente, se mide el medio ambiente y donde las cosas o los dispositivos identifican su medio ambiente, tomando información del mundo físico, a la vez también interactuando con él. Aquí podemos encontrar a los sensores, a los actuadores y sus controladores. Por lo tanto, es el nivel físico de las capas. En el segundo nivel encontramos un nivel de red, que es el nivel central de esta arquitectura. Su función principal es transmitir y procesar información obtenida a nivel de percepción. Este nivel también es responsable de conectar cualquier elemento de la red. En el tercer lugar encontramos el nivel de aplicación. Este nivel es responsable de entregar servicios y aplicaciones específicas al usuario final. Se puede decir que es el que hace la convergencia entre la IoT y las necesidades de los usuarios a través de aplicaciones que toman en cuenta las cosas inteligentes conectadas a la IoT, que pueden encontrarse en hogares, ciudades, transporte, entre otras cosas. Ahora, la arquitectura de 5 niveles se basa en los siguientes niveles: nivel de percepción, de aplicación, de transporte, de procesos, de negocio, donde el nivel de precisión y aplicación son los mismos de la arquitectura de 3 niveles. Por su parte, el nivel de transporte es el que se transfieren los datos de los dispositivos finales utilizando medios de comunicación estables como tecnología celular, red de área local o LAN, en sus siglas en inglés, Bluetooth, entre otros. Y la transferencia de datos lo hace desde el nivel de percepción al nivel de procesamiento y viceversa. El nivel de procesamiento es donde se almacena, se analiza y se procesan grandes cantidades de datos procedentes del nivel de percepción. Puede proporcionar y gestionar servicios a los otros niveles utilizando tecnología de base de datos, como la Big Data y Cloud Computing. Y como último, encontramos un nivel de negocio, donde se gestiona las aplicaciones, el modelo de negocio y la privacidad. Aquí se toman las decisiones en función de los datos encontrados en la capa de aplicación. Y respecto a la arquitectura, la IoT, que pienso platicar aquí, es de las 4 etapas que describe los diversos componentes básicos que constituyen una solución de la IoT. Este modelo se enfatiza en la computación en el borde, más que en otro diseño propuesto. Pero antes de describir este enfoque, primero trataré de aclarar algunos términos que están vinculados a la IoT, tales como la Big Data, Cloud Computing, Fog Computing y Edge Computing. Ahora, ¿qué es lo solo de la Big Data?
La gran base de datos, conocida como binaria, se trata del almacenamiento, procesamiento de grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados para obtener información sobre los diferentes patrones de comportamiento de los datos. La binaria se refiere a datos que son demasiado vastos o complejos para procesarlos utilizando los medios habituales. ¿Qué es eso de la nube? La nube es un sistema centralizado que ayuda a entregar y transportar datos, archivos y programas a los centros de datos a través de la internet. Entonces, lo que se puede decir de la cloud computing o computación en la nube es que es una buena solución económica, ya que no requiere infraestructura en el sitio para almacenar, procesar y analizar los datos. Hay diferentes servicios en la nube disponibles, tales como Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, Oracle, entre otros. ¿Qué significa fog computing? La fog computing o computación en la niebla es una plataforma altamente virtualizada e inalámbrica que brinda servicios potentes de cómputo, comunicación, almacenamiento, movimiento masivo de datos con respuesta rápida en tiempo real. También puede abarcar una amplia distribución geográfica, ya que consta de una gran cantidad de nodos físicos y virtuales que residen en el borde de la red, entre los dispositivos finales y los servicios centralizados en la nube. Perfecto. Entonces, estos nodos son de naturaleza heterogénea, conocido como nodo niebla, y son los componentes centrales de la computación en la niebla. Y dentro de estos nodos encontramos a los componentes físicos, tales como puertas de enlace, conmutadores, decodificadores, enrutadores, servidores, etc. Y dentro de componentes virtuales encontramos conmutadores virtuales, máquinas virtuales, entre otros. Y debido a que estos nodos tan a menudo se ubican junto con los dispositivos de los bordes, el análisis y la respuesta de los datos generados es mucho más rápida que desde el centro de datos o servicio de la nube centralizada. Además, como aprovechan el poder de cómputo de los dispositivos en los bordes, reduce la necesidad de comunicarse directamente a la nube. Podemos encontrar aplicaciones en la niebla en complejos industriales, instituciones privadas y públicas, aeropuertos, modernos edificios médicos y ciudades inteligentes, entre otros. ¿Qué es un edge o borde? Los dispositivos, los bordes o periféricos ejecutan las aplicaciones localmente y toman decisiones inmediatas. No es necesario enviar datos a través de la red. Es muy eficiente ya que permite que los dispositivos sigan operando cuando pierden las conexiones de red. No hay red, siguen funcionando. Mejorando la seguridad a evitar que los datos confidenciales se transporten más allá de los bordes donde se necesitan. La computación en el borde abarca los dispositivos finales y sus usuarios, dándole capacidad informática local a los sensores u otros dispositivos para que puedan acceder en red. Esta capa periférica también puede denominarse IoT o red IoT de borde. Aquí los datos se procesan en la periferia de la red, lo más cerca posible de los datos de origen. El factor clave que hace que los dispositivos periféricos sean cruciales es que acerca el procesamiento de datos a los usuarios, ofreciendo respuestas en tiempo real. ¿Qué diferencia habrá entre la niebla y el borde? Ya que a menudo se confunde erróneamente la computación en la niebla con la computación en el borde, pero existen diferentes claves entre los dos conceptos. La computación en la niebla ejecuta aplicaciones en una arquitectura multicapa que combina las funciones hardware y software, permitiendo reconfiguración dinámica para diferentes aplicaciones, mientras realiza servicios de transmisión informática inteligente. Por su lado, la computación en el borde ejecuta aplicaciones específicas en comunicación lógica y fija y proporciona un servicio de transmisión directa. En la computación en la niebla es jerárquica, donde la computación en el borde tiende a limitarse a los dispositivos periféricos. Además, la computación en la niebla también aborda el almacenamiento, el control y aceleración del procesamiento de datos. Para finalizar esta etapa, seguiré con la definición de la arquitectura IoT de las 4 etapas, donde estas etapas son las siguientes. Primero están los dispositivos, segundo la puerta de enlace a la internet, segundo la computación en el borde o en la niebla. Y en el cuarto lugar está está el nube o centro de datos, donde la etapa de dispositivo aquí es análogo al nivel de percepción ya discutido. Y recordemos que aquí es donde se ubican los dispositivos finales reales de las soluciones de la IoT. En la segunda etapa está la gateway o puerta de enlace o la internet, y es donde se reciben los datos sin procesar los dispositivos finales. Lo procesa antes de enviarlo a la nube y cuya principal responsabilidad es actuar como un proxy entre el mundo de las cosas y el centro de datos que generalmente están ubicados en la nube. En la tercera etapa se pueden ubicar la computación en el borde o la computación en la niebla, dependiendo de la configuración establecida. Esta etapa tiene la capacidad de procesar los datos rápidamente para poder enviarlos a la nube cuando sea necesario. Además, puede realizar algún preprocesamiento para limitar los datos a ser transferidos a la nube.
Y en la etapa final, que es la nube o centro de datos, es donde los datos se almacenan para su posterior procesamiento. La capa de aplicación y negocio vive en esta etapa, donde la administración de software puede alimentarse de los datos almacenados en la nube y además realizar análisis profundo y operaciones que requieren muchos recursos como la capacitación en aprendizaje automatizado. Como conclusión, quisiera reafirmar que dentro del universo IoT actualmente no hay una estandarización 100% establecida. Por eso podemos diseñar nuevos modelos basados en varias arquitecturas IoT, como acabamos de ver. Pienso que eso dependerá de las necesidades del cliente y por supuesto de los recursos que se tenga. Además, y hay algo de suma importancia que te lo he dicho varias veces, es que hay un gran futuro, un potencial enorme en este vasto universo de las arquitecturas IoT, perdón, de la tecnología IoT. Tú podrías aprovecharlo si quisieras. De nuevo te agradezco por estar aquí, por llegar hasta aquí y como siempre te dejo una pequeña referencia. Nos vemos. Hasta luego. Chao.